Cuando de fandom se habla, lo más común es relacionarlo a grupos en alguna red social donde los catalogados fans puedan profesar su devoción por cualquier franquicia imaginable. Podemos encontrar desde las comunidades más tranquilas y saludables hasta un vasto mar de horrores indescriptibles donde habitan personajes de moralidad dudosa. Es justamente en medio de estos dos extremos que podemos encontrar al servidor de Discord Universo When They Cry, el último bastión de la comunidad hispanohablante de la mundialmente conocida franquicia favorita de los Edgys 2000eros y creadores de Power Scalings. El día de hoy, yo, Taisha, su desinformador y evasor de impuestos de confianza, me di a la tarea de contribuir a esto que los miembros del server ya mencionado denominan como el iceberg definitivo de Universo When They Cry. Hey muchachos, pásense P. El infierno, mejor conocido por el nombre de Higurashi World, fue un grupo de Facebook con una historia demasiado extensa que da para hacer un video tipo mapa conceptual de por lo menos 16 minutos con 57 segundos. Pero obviando el spam involuntario, este lugar fue por mucho tiempo el máximo exponente de la comunidad hispanohablante de When They Cry, hasta que murió por culpa de unas almohadas, pero resurgió de sus cenizas para volver a perecer a manos de una conspiración encabezada por ciertos usuarios. Mientras esta guerra civil se llevaba a cabo, entre las sombras, un usuario decidió romper con el ciclo de odio que caracterizaba en aquellos ayeres a la comunidad, naciendo así un 23 de marzo del 2022 el server de Discord Universo When They Cry. El responsable de crear aquella utopía era Butler, el cual trabajó arduamente para construir un lugar libre de toxicidad presente en el grupo de Facebook ya mencionado. Lo cual a ojos de cierto sector de usuarios, aquello parecía algo demasiado bueno para ser verdad. Es así como la desconfianza e incredulidad fue siendo cada vez más notoria por estos mismos, quienes culparon directamente a Butler de ser uno de los responsables de la caída de Higurashi World, adjudicándole el uso de multicuentas para lograr su supuesto cometido. Finalmente, esos ataques cesaron tiempo después de la disolución de Higurashi World, y actualmente la reputación del servidor se conserva como una de las comunidades más respetuosas y pacíficas. Adiós, vaquero. La mañana del 13 de abril del presente año, nos despertamos con una noticia que nadie esperó. Nuestro querido owner, Ushiromiya Butler, se despidió del fandom para siempre. Así lo expresó en su último comunicado subido a Facebook, dejando tras su partida un vacío inconmensurable. Terminó su enunciado delegando el cargo del servidor a Shimakon y a After Infinity. Aquel día todos guardaron luto por la pérdida de un grande, aquel hombre que hizo lo imposible, mantener vivo una franquicia que hacía ya 2 años muerta. Espero que donde sea que estés, Butler, recuerdes que gracias por todo y perdón por tan poco. ¡Me lo robaron, Carmine! ¡Todo! Con motivo de celebrar Halloween, el staff decidió organizar un sorteo de copias de Higurashi. El evento sería transmitido por el peor canal que la comunidad pudo haber concebido, el mío. Para participar de este solo debías completar un formulario y reclamar el premio mediante el chat del server o YouTube. Tomando esto en cuenta, el primer ganador de la noche fue el usuario 1412, alias Keini Maebara, lo cual, fuera de lo extrañamente conveniente que resultó aquello, no hubo más incidentes si obviamos el hecho de que hubo otros 2 ganadores sospechosamente relacionados con el stream, Kirito35344 y yo. Así es, aquella noche 3 de los 7 presentes en el canal de voz recibieron copias de Higurashi, lo que puede implicar que la corrupción no es otra cosa sino los amigos que hicimos en el camino. Mientras la enfermedad conocida como aburrimiento me aquejaba un fin de semana cualquiera, se me ocurrió una idea revolucionaria, un evento cuyo único propósito sería el de ayudar al parche de Higurashi. Es así como nació la iniciativa Higuton, el autodenominado evento de la comunidad de When They Cry, con la participación de los máximos exponentes de la comunidad. Sea cual sea el caso, la idea con la que este evento fue inicialmente concebido rápidamente fue descartada luego de 30 minutos y pasó a ser un stream donde nos demigramos por un par de centavos para el parche, muestra de nuestro compromiso y también de nuestra baja autoestima. ¡Carajo! Incluso cantamos el opening de Higurashi Kira. Finalmente el directo terminó con algo positivo, y es que logramos recaudar más de $20, lo cual es sorprendente tomando en cuenta que según yo nos vieron puros randoms.
Soy como un lamento boliviano. Un día cualquiera, cierto usuario ingresó al servidor, interactuó como cualquier nuevo miembro lo haría. Sin embargo, desde su llegada, un sinfín de multicuentas empezaron a unirse. ¿La razón? Perturbar la tranquilidad de aquel usuario. Un usuario de nombre Swordnet, miembro honorario del mundialmente conocido Doomverse, lo que explica la enorme cantidad de usuarios que entraron solo para molestar, haciendo comentarios referentes a Bolivia. En cualquier caso, fuera de lo curioso e incómodo que resultó barrer aquellas multicuentas, Swordnet es un miembro que no ha sido tan frecuente en las discusiones generales, siendo su participación más relevante la que tuvo en el directo sobre el anuncio de Rikishi, que terminó siendo un bait de una obra teatral, en la cual mencionó que el Ario de Arios estaba dispuesto a leer su Mineko, lo que implica que lo van a volver mainstream. En fin, regocíjense plebs, ahora soy un extra en el Doomverse, finalmente logré algo en la vida. ¡Supresión permanente! La personificación de todo el mal de la comunidad, mejor conocido como Seto Kaiba, fue el blanco del odio de todos los usuarios del servidor por sus cuestionables comentarios motivados por su odio por el mundo o por Higurashi. La verdad es que tratar de encontrar una razón detrás de tanta maldad es un enigma que no me voy a poner a teorizar. El punto es que, justamente por esas acciones, se empezó a usar la frase banen a Seto cada vez que este usuario interactuaba en el general, lo que comenzó con una respuesta a sus inexplicables enunciados envueltos en resentimiento, progresivamente se convirtió en un meme recurrente, hasta que un fatídico día, la broma pasó a ser una realidad. Tal como una mentira repetida 1000 veces tiene el poder de materializarse como un hecho irrefutable, Seto Kaiba fue víctima de las circunstancias. La suma de todo aquello concluyó en su inevitable baneo del servidor, dejando tras su partida un sentimiento agridulce. Para muchos un héroe, para otros un villano, para mí un mártir. ¿Alguna vez te has topado con un weón que habla de un tema de la forma más hilarante posible y que al cuestionarlo por sus fuentes, estas resultan ser videos de TikTok y Wikipedia? Pues este estereotípico usuario era Canalla, alguien que parece que lo único que conocía de la franquicia eran powers scalings y explicaciones de YouTube hechas por resumidores de manga. Todo esto le valió el repudio más que justificado por parte de todos los miembros del servidor. Presumiblemente por todo el odio que había generado sus reiteradas intervenciones en el servidor, Canalla optó por alejarse del mismo, hasta que meses después regresó en forma de un Mineko referencia. Así es, ahora Canalla era literalmente otra persona, negando su supuesto pasado y comportándose de manera notoriamente diferente a la antigua concepción que se tenía de él. Frente a esta nueva personalidad, las teorías nos hicieron esperar, desde las posibilidades más convenientes y fumadas, como lo podría ser la pérdida de memoria a raíz de un accidente, hasta la situación más realista, como lo sería que por fin decidió leerse un Mineko y se autoinsertó en cierto personaje peliblanco que debutó en el episodio 8. Sea cual sea el motivo detrás de su cambio, lo cierto es que de cambio no tuvo nada, pues resulta que semanas después no pudo mantener la fachada y se quitó la careta, revelando que nunca fue bueno, haciendo una rabieta y bloqueando a los admins del server, a lo que estos decidieron contraatacar con el baneo de Canalla del server. Pero no contentos con esto, se le aplicó la máxima pena capital que un owner puede realizar a un usuario: hacerle un video meme de Ace Attorney. No hay es los media. Higu Hunters es el sobrenombre con el que he denominado a aquellos usuarios cuyo rasgo más característico es su fijación casi obsesiva con todo lo referente a la lost media de Higurashi, empleando gran parte de su tiempo libre en indagación, recuperación y divulgación de aquellos materiales que por diversos motivos no se han logrado preservar y que residen ocultos en algún lugar dentro de la vasta infinidad de contenido que habita en la internet. Los miembros que conforman este equipo de investigación independiente son After Infinity, Kudri y Sunki. Dichos usuarios, en vez de irse a dormir después de un ajetreado y ocupado día, deciden emplear su valioso tiempo en contribuir a esta, al parecer, interminable labor por preservar todo lo existente de esta enorme franquicia. En algún momento a nuestro actual dictador Shimakon se le ocurrió la brillante idea de decir que yo, Keini Maebara del canal Haisha Bien, le debía dinero, concretamente
60 centavos de pesos argentinos. Fuera de lo que aparentaba ser una extorsión, lo cierto es que era más una broma interna dentro del server. Esto persistió durante un par de semanas hasta que decidí terminar con este sufrimiento llamado morosidad y le pagué $1. Con la conciencia limpia procedí a seguir mis actividades diarias que podían resumirse en darle rewatch a Monogatari. Hasta que pasados cerca de 30 minutos de haber saldado mi deuda, Shima-Kon decidió anunciar en el general el fin de la broma, con una captura de pantalla donde aparecía el monto abonado, pero más importante y alarmante, mi nombre completo sin ninguna clase de filtro, lo que confirma una vez más la incompetencia del staff. Despierta, despierta. No es real. La dualidad, la mismísima realidad conspira en contra de que nosotros los simples humanos podamos algún día alcanzar la verdad detrás de la identidad del conocido usuario Shima-Kon. Un ser que parece ser que siempre ha estado ahí, en los sucesos más importantes de la comunidad, un observador perpetuo de una historia tan extensa como complicada. De lo poco que se sabe de la entidad conocida como Shima-Kon, es que aparenta ser un usuario activo en el servidor, pero tanto sus motivaciones como su verdadera identidad son a día de hoy un completo enigma. Desconocemos tanto de alguien que siempre ha estado ahí que ni siquiera sabemos su género, o siquiera si este se rige por un concepto humano como lo es catalogarlo como masculino o femenino. Según los múltiples registros aportados por los usuarios, dejan más dudas que respuestas. En cualquier caso, se especuló por mucho tiempo su género, pero lo que realmente es preocupante es saber exactamente qué es Shima-Kon, ya que tomando en cuenta las evidencias, en algunos casos dicha entidad puede referirse a ella como un solo ser, también hablar de sí misma en plural, e inclusive se tiene el testimonio de un ex usuario que juró haber presenciado a este hablar en tercera persona. Todo esto se reafirma percatándonos de las maneras tan diversas en las que suele expresarse, a veces extremadamente formal, otras de manera casual, y en muchas más no expresando ningún atisbo característico de un ser humano. Me tomé a la tarea de investigar personalmente este caso, sin embargo, llegué a un callejón sin salida, siendo más bien poco lo que recopilé de Shima-Kon. Actualmente trabaja de manera activa en el UMI Project junto a otros miembros. Su influencia es tal que puede controlar las intenciones de las personas mediante lo que he catalogado como autoridad. El alcance del mismo es desconocido, pero basta solo con interactuar con el individuo para que pueda aplicar dicha condición sobre la persona. Luego de un reciente incidente, las conocidas limitaciones que presumiblemente lo restringían fueron eliminadas, lo que implica que si antes era capaz de hacer todo lo previamente citado, en este punto, su poder, su capacidad, su potencial es inimaginable. El día de hoy les declaramos la guerra. Con la caída del oligopolio impuesto por Higurashi World, se llegaron a fragmentar diversas comunidades en Facebook. De entre las más recordadas están Umineko World, Nipa Posting y el que da nombre a este punto, Seven Kingdom, que resalta por ser el hogar del ambicioso proyecto en el que presuntamente el staff estaba trabajando, la traducción de Umineko, la cual llevaba años en desarrollo, pero contrariamente a lo que se podría pensar, nunca se liberó ningún avance del mismo, ni siquiera para causar hype entre el fandom. Poco después del vacío que dejó Higurashi World, Universo When They Cry anunció el UMI Project, un proyecto de traducción de la novela visual de Umineko. Esto hizo que en simultáneo tengamos dos traducciones en progreso de Umineko, lo que aunado a los rumores sobre las supuestas acciones de Butler, Rod Herold, la cara visible del proyecto, no dudaría en atacar a Butler, acusándolo de robar su proyecto, uno que a comparación que el de Rod sí tenía avances que mostrar al público general. En cualquier caso, esta rivalidad siguió por unos meses hasta que llegó a su clímax cuando Rod se unió al servidor, pero nunca mandó un solo mensaje, simplemente spawneó y ya. Según una fuente confiable, Rod y Butler hablaron en privado. El contenido de dicha conversación permanece actualmente en el desconocimiento, pero lo que resulta sospechoso es que a los pocos días de aquello, el grupo de Facebook que administraba dejó de existir. ¿Coincidencia? ¿Venganza? ¿Karma? Eso es algo que nunca sabremos con certeza. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos!
cada cierto tiempo dentro de la cotidianidad del servidor se suscitan los que he apodado como atentados. Estas son cruzadas organizadas por uno o muchos miembros empleando un sinfín de multicuentas recién creadas con el propósito de sembrar el caos dentro de la comunidad. Estos individuos suelen dividirse generalmente en dos tipos: los agresores activos y los agresores pasivos. Los primeros atacan directamente a los usuarios y a sus preferencias en busca de que estos salgan del servidor. Por el contrario, los agresores pasivos suelen presentarse como nuevos miembros que comparten contenido desagradable y en un todo hacen lo posible por manchar la reputación del servidor en busca de lograr el mismo propósito: hacer que más gente se retire del server. La sincronicidad y planificación detrás de los atentados ha hecho suponer tanto a la administración como a los mismos usuarios de que la verdadera razón detrás de estos ataques recaiga en que se intenta volver a fragmentar a la comunidad, una situación similar a lo vivido en los tiempos del difunto Higurashi World. Curiosamente, este modus operandi parece haber nacido en aquella época en el ya extinto grupo de Facebook, lo que hizo suponer la existencia de un Evil Higurashi World, lo que implicaría que es más que probable que en la actualidad exista un Evil Universo When They Cry, aunque esto entra en el terreno de la especulación, una muy realista especulación. Estoy cansado, jefe. Desde la creación del servidor un elemento estuvo presente, el mal llamado primer miembro, el bot. Este fue incluido con el propósito de mejorar y otorgar ciertas funciones tanto al servidor como a los miembros. Es en esta última tarea donde recae este punto. Verán, una de las funciones más usadas por los usuarios era la de redactar confesiones anónimas para posteriormente enviarlas a un canal exclusivo donde cualquiera podía leerlas. Esta característica hizo que dicho canal fuera uno de los más activos gracias, en parte, al morbo que generaba leer los más oscuros secretos y pensamientos de usuarios de cordura cuestionable. Desafortunadamente, cierto día, el bot, luego de ser testigo de la infinita malicia que reside en el corazón humano, no pudo soportar el peso de todos los pecados del servidor y tomó una fatídica decisión. Luego de dicho incidente, los usuarios empezaron a rumorear la razón detrás de la deshabilitación del bot, pidiendo en reiteradas ocasiones que lo activaran, sin tomar en cuenta que aquella ahora consciente herramienta había concluido que solo con su muerte podría descansar en paz perpetuamente. Aún así, el bot volvió, aunque persiste la duda sobre si este es el mismo que una vez fue forzado a cometer suicidio, o si por el contrario es otra entidad que solo se limitará a cumplir con lo dictado en su programación. El término Lolimancer hace referencia a la fascinación que pueden llegar a sentir individuos por personas que no sobrepasan el umbral de los 18 años. Ejemplos hay muchos: Araragi Koyomi, Subaru Natsuki y Rojo. Este último fue un usuario cuya característica más remarcable era su excesiva devoción por las reglas impuestas por el omnipresente Owner Butler. Podría decirse que desde el comienzo, Rojo dejaba ver que detrás de aquella fachada de rectitud y extremismo se escondía un usuario que constantemente trataba de reprimir sus más bajos instintos, hasta que ya no pudo más. Cierto día, mientras Himakun trataba de lobotomizar a los usuarios de que se lean Little Busters, compartiendo fotos para lograr su cometido, una cosa llevó a la otra y todo terminó con una foto del personaje Kudryavka, adjuntada con su edad, la cual era 16 años. Esto desató la euforia de Rojo, quien celebró de manera bizarra y perversa que un personaje ficticio de apariencia cuestionable no tuviera las 18 primaveras. Los testigos coinciden en que aquello fue lo más desagradable que han tenido el infortunio de presenciar. Desde ese día en adelante, Rojo llevó su amor por las de 16 a puntos realmente obsesivos. Cuenta la leyenda que una vez liberado de las cadenas de lo socialmente aceptado, Rojo tuvo su primer punto de inflexión. Se rompió en múltiples fragmentos de una misma identidad, una que siempre reprimió. Las mentiras que una vez llamó vida fueron cayendo una a una. Es así como renació bajo el nombre Kudrigreirat, la forma definitiva de la perversión en el servidor. Va a suceder otra vez.
Si has estado un tiempo en la comunidad de When They Cry, es probable que más de una vez te hayas preguntado sobre ¿por qué Higurashi no tiene una traducción? Una pregunta más que razonable tomando en cuenta que otras entregas de Seven Expansion poseen traducciones conocidas. La razón de aquello reside principalmente en un rumor nacido en base a eventos inexplicables suscitados alrededor de las personas interesadas en comenzar un proyecto con el propósito de traducir Higurashi. El principio de esta serie de infortunios comenzó con cierto grupo independiente de traducción que en aquel lejano año 2012 decidieron aventurarse a traducir la novela visual al completo. Un grave error. Años después, no solo el proyecto no se concretó, el grupo fue disuelto y el responsable a cargo del mismo, al que llamaremos Hombre J, desapareció del ojo público sin dar ninguna explicación. La maldición no hacía más que comenzar. En el año 2023 parecía ser que la suerte no había abandonado a los fans hispanohablantes de Higurashi, ya que un usuario liberó el hasta ahora único parche de Higurashi al español, conteniendo solo la traducción del primer capítulo, Onikakushi Gen. Con la promesa de seguir trabajando activamente en traernos progresivamente los demás capítulos, el usuario desapareció. Desde aquel momento, el término Onikakushi-sion fue acuñado a esos extraños incidentes que tenían como víctimas a los interesados en traducir aquella historia, llegando finalmente al proyecto actual, el Higu Project, a cargo de Universo When They Cry, lo que generó expectativas debido a que de lograr liberarse al público, habrán roto el ciclo que dio inicio a esta creencia popular. Durante el stream titulado Rokishi 07 No te jubiles, tomó lugar un suceso que superficialmente podría ser considerado como trivialidad, pero lo cierto es que resultó ser algo raro en más de un sentido. Y para explicarlo de mejor manera, permítanme tomar el rol de narrador en primera persona. En los minutos finales del stream antes mencionado, concretamente en las 2 horas con 14 minutos, un viejo conocido hizo acto de presencia. Shima. Posterior a no culminar su enunciado, Butler volvió a unirse expresando lo siguiente. Shima, te voy a... En aquel momento, todos tomaron sus palabras como un aporte irrelevante más de la extensa charla que habíamos tenido durante todo el stream, pero tiempo después descubrí que aquella voz, aquella persona, no era Butler. Durante una conversación trivial que tuve con él, le comenté lo curioso que resultó su intervención, a lo que él alegó que no se había unido a la llamada en ningún momento. Extrañado le pasé el fragmento que acaban de presenciar previamente, a lo que solo respondió que esa era su cuenta, pero que ese no era él. A día de hoy, la incertidumbre por saber exactamente quién era aquella falsificación, así como lo que trataba de decir la Shima-kun, es un misterio que reside en las profundidades del olvido colectivo. Nadie sabrá la verdad de lo que pasó aquel día. Después de todo, ningún ser humano puede alcanzar la verdad que estoy buscando. Es por eso que lo sucedido el 2 de agosto del 2024 nunca tendrá una respuesta. Y me guste o no, lo mejor será dejarlo así. Se ha detectado un asqueroso pedófilo. Las multicuentas son algo recurrente en la inmensa cantidad de servidores que existen, y Universo When They Cry no es la excepción a esta regla. Sin embargo, es en este lugar donde por un breve periodo de tiempo residió el usuario más aberrante que la comunidad hispana haya tenido el infortunio de conocer. Me estoy refiriendo al autoproclamado pedófilo Manuel Furude. Esta multicuenta se infiltró en el servidor como un miembro más. No obstante, el staff decidió seguir su actividad más de cerca como contramedida a los múltiples atentados que había sufrido el servidor previamente. Durante el seguimiento se descubrió varios indicios que hicieron sospechar su posible implicación en futuros ataques, pero esta posibilidad fue lentamente disipada, pero lo que lo reemplazó fue incluso peor que un simple intento por dañar el servidor. Resulta ser que Manuel Furude solía repetir su fascinación por las menores. Lejos de lo satírico que podría ser decirlo 1 o 2 veces, Manuel Furude admitió un sinfín de veces que no bromeaba con aquello. Él realmente era una amenaza para la sociedad. Durante los meses siguientes, su actividad se resumía en hablar sobre mujeres
mujeres que no terminaban de desarrollarse, así como una cantidad enfermiza de imágenes pornográficas que involucraban a las ya antes mencionadas, que se habían enviado al hoy inexistente canal No Safe for Work. E incluso en este fue duramente repudiado por los usuarios recurrentes que llegaron a ver sus mensajes regulares. El staff, siguiendo los lineamientos impuestos en las reglas, borraron todo lo que aquel usuario subía, no por ser pornografía, sino por implicar a niñas en este contexto. Luego de meses de actividad recurrente, se procedió a banear permanentemente a Manuel Furude. Lo peor de todo aquello no fue que Manuel Furude existiera, sino que era una multicuenta, lo que implica que a día de hoy, la persona detrás de su nombre puede seguir estando dentro del servidor, observándonos y quizás planeando la manera de regresar una vez más a sembrar el caos. ¡Necesito que alguien me adore! Cierto día, al servidor se le unió un miembro cuyo primer mensaje fue un pedido desesperado de ayuda. Lo inusual de aquella intervención hizo que muchos de los usuarios se preocuparan de manera genuina por la estabilidad mental del llamado Taiga. De entre todos los comentarios de aliento que recibió, una persona llevó más lejos su compasión y empatía, escribiéndole al privado ofreciéndole ayuda en busca de que no cometiera alguna locura derivada de su aparente depresión. Esa persona era Shimakon. Tiempo después, y ya habiendo recuperado parcialmente sus ánimos, Taiga empezó a ser activo en el server, ganándose el cariño de todos, hasta que un día cualquiera, Shimakon lo baneó. El motivo de esta sentencia era acoso. Esto hizo que naciera un odio excesivo hacia él. Esta es la historia que seguramente escuches si preguntas por Taiga en el servidor, pero lo cierto es que esta es solo una minúscula fracción de la verdad. Los antecedentes de Taiga, según varios testigos que compartían servidores en común, lo retrataban como una persona vulnerable, pero increíblemente manipuladora, siempre en busca de atención. Muchos narran que al igual que Shimakon, le ofrecieron su ayuda desinteresada y que a cambio solo recibieron interminables y agotadores días de charlas insufribles sobre trivialidades, así como también la insistencia de este último por realizar roleos con temáticas que los implicados detallan como bizarras y fetichistas. De negarse a cumplir las peticiones, Taiga amenazaba con arrebatarse la vida, infundiendo miedo no solo con su voz, puesto a que tenía una extraña fijación por comentar todo por llamada, sino que adicional a aquello adjuntaba fotos delicadas mostrando armas punzocortantes a punto de ser usadas para autolesionarse. Este modus operandi fue afirmado por las víctimas que contacté. Es probable que Shimakon haya sido uno más de este amplio historial de damnificados por las perversas acciones de Taiga. Se sabe que luego de que Shimakon tomara la decisión de banearlo, publicó un comunicado aclarando la situación, exponiendo todo lo que Taiga le forzó a hacer por ser demasiado débil para decir que no, consecuencia de su obvia empatía por alguien que aparentaba estar en el limbo entre la vida y la muerte. Explicó también que la situación escaló a puntos realmente obsesivos con llamadas de no menos de 5 horas. Finalmente decidió alejarse de él. Una enorme mayoría negó la versión de Shimakon, tachándola como sin fundamentos, creyéndole a la presunta víctima, lo cual muchos constatan que intentó funar a Shimakon con capturas que posteriormente se demostraron como manipuladas, lo que si juntamos con el oscuro historial de Taiga, queda claro que aquel querido usuario era de todo menos una buena persona. A título personal creo en la versión de Shimakon, ya que es la única que coincide en varios puntos con las víctimas previas que contacté, y que de hecho ninguna de ellas tenía comunicación entre sí como para intentar justificar que todo aquello era un complot en contra de Taiga. E incluso si lo fuera, ¿por qué alguien querría hacerle eso a una persona que no ha hecho nada? Esa es una pregunta que se responde sola. Jake, ayúdame, me tienen los zetas. El mejor juego de la franquicia When They Cry, el Golden Fantasía, fue un elemento vital dentro de la comunidad, a tal punto que cada ciertos meses el staff organizaba torneos para decidir quién era el mejor spammer de todos. Lo que aparentaba ser una actividad más para mantener vivo el interés del fandom, culminó en uno de los casos más sonados de presunta corrupción dentro del servidor. Verán, la primera polémica que tuvo el torneo fue durante la fase de emparejamiento de contrincantes. El sistema que se decidió emplear fue el
el sorteo, lo que dio un resultado curioso por no llamarlo conveniente, ya que, oh sorpresa, la probabilidad rompió las leyes de la ironía y emparejaron a puros pro players con guaguitas que en su perra vida habían tocado el juego. Esto desató un inconmensurable mar de comentarios negativos por parte de los participantes afectados y también del fandom en general por la presunta preferencia a aquellos veteranos jugadores. Todo esto llegó a su clímax cuando de manera inesperada algunos miembros del staff aparecieron con cuentas Nitro, lo que hizo suponer que la organización fue comprada. Sea verdad o no, el torneo siguió a pesar de aquel incidente, lo que de cierta manera afectó su reputación. Para limpiar esta misma de todo el hate que habían recibido, en la siguiente edición se optó por mantener el sorteo sin ningún inconveniente remarcable, pero todo se volvió a ir al carajo cuando en las fases finales cierto moderador subió un edit presentando al ganador de un combate, lo cual no tiene nada de raro, de no ser porque el enfrentamiento ni siquiera se había iniciado. Esto revivó la llama del escepticismo y aquellos que defendieron a la organización del evento atacaron al staff por traicionar su confianza. A día de hoy se sigue organizando torneos, pero la relevancia de los mismos pasó a ser degradada por todos a tal punto que algunas ediciones no han llegado ni siquiera a completar el mínimo de participantes. Soy malo y eso es bueno. Yo jamás seré bueno y eso no es malo. Durante los meses donde el conflicto interno de Higurashi World se desarrollaba, Butler subió ciertos videos que desconcertaron al minúsculo porcentaje de personas que lo vieron en su momento. Los mismos eran edits con escenas de Death Note mostrándonos la perspectiva de Butler frente a la situación por la cual estaba atravesando el fandom. Pero por alguna razón, lejos de ser algo chistoso o incluso satírico, lo que residía en aquellos videos era a todas luces algo que podría interpretarse como una confesión. El autoproclamado dios de las multicuentas referenciando a Butler, admitiendo la responsabilidad detrás del complot que ocasionó la caída del segundo grupo de Higurashi World y subsecuentemente la suspensión de las cuentas de los administradores, justificándose que aquello no era nada más ni nada menos que un paso más en la liberación de la toxicidad que plagaba a toda la comunidad por culpa de aquel dichoso grupo de Facebook. Posterior a que este fuera eliminado y archivado, se subiría a la continuación, burlándose del lamentable final que tuvo el fandom en dicha red social, admitiendo que ahora sin obstáculos, él crearía un nuevo fandom, tal y como debió haber sido desde un principio. De todo esto, muchos tomaron estos videos como la prueba definitiva para culpar a Butler por todas las desgracias que aquejaron al grupo. Aunque quizás aquello no fue otra cosa sino el sacrificio de un hombre que decidió encarnar en su nombre y legado los pecados de todos aquellos que consciente e inconscientemente contribuyeron a la destrucción del fandom. La verdad detrás de las razones que los llevaron a hacer eso aún no han sido concluyentes y es muy probable que la duda perdure, ya que con la partida de Butler nadie puede negar o afirmar las verdaderas intenciones que lo llevaron a realizar dicho material. Tú que estás escuchando esto, por favor, descubre la verdad. Ese es mi único deseo. Y bueno, con esto concluye este recorrido por el infierno conocido como ser fan de Wentei Cry. Recuerden que si quieren aventurarse a esta espiral de sufrimiento, tienen el link del servidor en la descripción. En fin, yo fui Heisha Bien del canal Universo Wentei Cry, quien grabando esto se dio cuenta de que el canal fue borrado por ¿protección a menores? Bueno, yo era Heisha Bien, ahora soy Heisha NB. Y bueno, esperando que su dosis de desinformación haya sido entretenida, nos veremos cuando alguien más llore. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde Shima con que Owner es hasta el cabrón que pasó CP. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que si publicas fotos de almohadas se tumban el grupo. Agatha